Antes, en la familia Hernández, se creía que el destino era algo grandioso, que llegaba con fanfarrias y fuegos artificiales. Pero la historia de su vida demostró convincentemente que, a veces, el destino llama a la puerta sobre cuatro patas, con una cola deshilachada y una mirada hambrienta. La familia Hernández conoció a Chico por primera vez en una inusualmente fría noche de diciembre en Arizona. Un pequeño perro marrón, con una mancha blanca en el pecho y la cola recortada, apareció en su patio trasero cuando Lucía, su hija de 13 años, salió a tirar la basura. El perro, hambriento y temblando de frío, no huyó. Por el contrario, se acercó cuidadosamente a la niña, mirándola con unos ojos que parecían haber visto demasiado en una sola vida canina. «Papá, mamá, aquí hay un perro callejero», gritó Lucía, ya sabiendo que no dejaría al animal en el frío. Pero la familia Hernández, en aquel momento, apenas estaba lista para la llegada de un nuevo miembro. A decir verdad, apenas se toleraban entre sí. Javier, el padre de la familia, gerente medio en una empresa de construcción, salió al umbral con una expresión de cansancio e irritación. «Solo faltaba un perro», murmuró, intercambiando una mirada fría con su esposa Carmen, que estaba en la puerta. El hijo mayor, Marco, de 16 años, ni siquiera salió de su habitación, donde, como de costumbre, estaba con los auriculares, aislándose de los problemas familiares tras una pared de música y videojuegos. «Se va a congelar si se queda en la calle», insistía Lucía, mientras empezaba a envolver al tembloroso perro en su abrigo. En su voz sonaba la misma determinación con la que defendía cada uno de sus argumentos en interminables discusiones familiares durante los últimos meses. Carmen suspiró. Trabajaba como enfermera y conocía demasiado bien cómo se veía el sufrimiento, incluso si se trataba de un perro callejero. «Solo por una noche, Lucía. Mañana lo llevaremos al refugio», dijo, ignorando el resoplido descontento de su esposo. Ninguno de ellos podía imaginar que ese pequeño y tembloroso ovillo de pelo, al que Lucía llamó Chico de inmediato, se convertiría en el catalizador que volvería a unir a su familia desgastada, enseñándoles a escuchar, perdonar y amarse de nuevo. A veces, las lecciones más importantes las reciben las personas de los maestros más inesperados. Y a veces, ese maestro puede ser un perro callejero con ojos tristes y un espíritu indomable. Antes de la llegada de Chico, la familia Hernández era como cuatro planetas girando alrededor de un sol apagado. Cada uno vivía en su propia órbita, cruzándose de vez en cuando en la mesa del comedor o en el pasillo de la casa, que por inercia aún llamaban hogar familiar. Javier y Carmen Hernández se habían mudado a Arizona desde México hacía 15 años, con grandes esperanzas y una maleta pequeña. Al principio, todo fue bien. Nacieron los niños, apareció un trabajo, incluso pudieron comprar una pequeña casa en los suburbios de Phoenix. Pero los últimos 2 años habían sido especialmente difíciles. Javier experimentó un recorte en la empresa y, aunque logró quedarse, su salario disminuyó y sus horas de trabajo aumentaron. Carmen, eternamente cansada tras 2 turnos en el hospital, encontraba cada vez menos energía para conversar con su esposo. Sin que ellos se dieran cuenta, las conversaciones se convirtieron en un listado de quehaceres y cuentas, y luego cambiaron a un silencio tenso. Marco, su hijo mayor, lidiaba con las complicaciones de la adolescencia en soledad. Alto, moreno y obstinado como su padre, dejó de compartir sus pensamientos con sus padres después de que se perdieron un importante partido de baloncesto debido al trabajo. Ahora, su habitación se había convertido en una fortaleza inexpugnable, y los auriculares eran su escudo contra los problemas familiares.
Lucía era diferente. A pesar de sus 13 años, intentaba desesperadamente juntar los pedazos rotos de la familia. Organizó cenas familiares a las que nadie llegaba a tiempo. Propuso excursiones conjuntas para las que nadie encontraba tiempo. Su último intento fue una noche de película en familia hace 2 semanas, que terminó en una discusión entre Javier y Marco por el volumen de la televisión. La gota que colmó el vaso fue una conversación que Lucía escuchó accidentalmente una noche tarde. «Quizás deberíamos tomar un descanso», dijo Carmen con voz cansada. «Ya no recuerdo la última vez que fuimos felices juntos». «Haz lo que quieras», respondió Javier con la frialdad que solo surge cuando una persona tiene demasiado miedo de perder lo que ama. A la mañana siguiente, todos se comportaban como si nada hubiera sucedido, pero Lucía sabía que su familia estaba al borde del abismo. Y fue precisamente en ese momento, como un regalo del destino, que apareció en su patio trasero un pequeño perro callejero con la cola recortada y unos ojos que parecían decir: «Sé cómo ayudarlos». A pesar de la promesa de llevar al perro al refugio al día siguiente, Chico se quedó en la casa de los Hernández. La causa fue una inesperada nevada, un fenómeno raro para esta parte de Arizona, que paralizó la ciudad durante 2 días. «Tan pronto como limpien las carreteras», dijo firmemente Javier durante el desayuno, evitando la mirada suplicante de su hija y por alguna razón sin atreverse a mirar al perro acurrucado a sus pies. Chico resultó ser sorprendentemente educado para ser un perro callejero. No ladraba sin motivo, esperaba pacientemente a que lo sacaran y aceptaba la comida que le daban con casi humana dignidad. El primero en notarlo y reconocerlo fue Marco, aunque nunca lo admitiría en voz alta. «Este no es nuestro perro», murmuró él cuando Carmen lo sorprendió acariciando a Chico una mañana temprano en la cocina. Pero al día siguiente, Lucía descubrió que su hermano le había dado a Chico su vieja camiseta de baloncesto, haciendo de ella una cama. Carmen, a pesar de su resistencia inicial, también comenzó a sucumbir al encanto del nuevo inquilino. Como enfermera, no podía ignorar una leve cojera en su pata trasera y un desgaste detrás de sus orejas, que podría ser un signo de garrapatas. «Al menos hay que desparasitarlo antes de llevarlo al refugio», dijo ella al regresar a casa por la noche con un pequeño frasco de la farmacia veterinaria. Solo Javier mantenía la defensa, ignorando obstinadamente al perro y refiriéndose a él estrictamente como ese animal. Pero incluso su determinación se resquebrajó al tercer día, cuando regresó a casa tras un día de trabajo especialmente duro. No había nadie en casa. Carmen estaba en su turno de noche, los niños en casa de amigos, y solo Chico lo recibió en la puerta, moviendo su corta cola suavemente. «Tú también sabes lo que es ser no deseado, ¿verdad?», murmuró Javier, de manera inesperada, dejándose caer de rodillas y permitiendo que el perro le lamiera la mejilla. Esa noche, Chico durmió a los pies de Javier, y a la mañana siguiente, la familia los encontró a ambos en el sofá frente al televisor, el hombre y el perro roncando al unísono. «Solo estaba calentando mis pies», murmuró Javier durante el desayuno, pero sus palabras ya no sonaban convincentes. Lucía y Marco intercambiaron miradas con apenas perceptibles sonrisas, y Carmen, por primera vez en mucho tiempo, acarició el hombro de su esposo mientras pasaba. El pequeño perro callejero estaba, lenta pero seguro, encontrando el camino hacia cada corazón en esa casa. Chico se adaptó rápidamente a la casa de los Hernández y, como un psicólogo experimentado, supo cómo acercarse a cada miembro de la familia. Parecía sentir, casi intuitivamente, quién necesitaba su apoyo y cuándo. Para sorpresa de todos, los primeros cambios que la familia experimentó fueron precisamente
en las pequeñas cosas cotidianas relacionadas con el perro. Las caminatas matutinas con Chico se convirtieron en un nuevo ritual que transformó silenciosamente la rutina. Antes, cada uno desayunaba solo y se apresuraba a sus asuntos, y ahora debían negociar quién sacaría al perro. Yo esta mañana, tú esta tarde, sugirió una vez Javier a su hijo. Y esa fue la frase más larga que había pronunciado dirigiéndose a Marco en los últimos meses. Sacar al perro requería coordinación, y la familia, sin darse cuenta, empezó a conversar. Primero sobre Chico y luego sobre otras cosas. Hoy casi no comió, notó Carmen un viernes por la noche. Quizás no le gusta este alimento. Y de repente, los cuatro Hernández estaban envueltos en una discusión sobre la dieta del perro, que duró toda la cena sin un solo desacuerdo. Chico eligió a su compañero con sorprendente precisión. Cuando Lucía estaba triste por una pelea con una amiga, el perro no se apartaba de ella, apoyando su cabeza en su regazo. En los días en que Carmen regresaba de un turno especialmente duro, él la seguía silenciosamente, como si ofreciera su apoyo callado. Lo más sorprendente fue su influencia en Marco. El adolescente silencioso comenzó a hablar, primero con el perro y luego con la familia. «Sabes, mamá, Chico me ayudó hoy con los deberes», bromeó él en la cena. Se quedó a mi lado mientras resolvía problemas. Con él es más tranquilo. Esta fue la primera vez en mucho tiempo que Marco compartía voluntariamente algo sobre su día. Y hasta Javier, a pesar de su resistencia inicial, comenzó a cambiar. Una noche, Carmen lo sorprendió leyendo un artículo en línea sobre razas de perros. «Creo que en él hay algo de terrier», explicó él con vergüenza, cerrando rápidamente la página. Por lo general, tienen ese carácter. Para Lucía, el descubrimiento más alegre fue una noche de viernes, cuando regresó de la escuela y encontró a sus padres riéndose juntos de Chico, quien corría por el patio con un calcetín robado. Estaban hombro con hombro, y por un momento la niña vio a aquellos jóvenes de las fotografías que una vez se habían escapado a América con grandes esperanzas y un inmenso amor. Un martes de febrero, aproximadamente un mes después de la llegada de Chico a la casa, ocurrió lo que la familia Hernández más tarde llamaría la noche en que todo cambió. Javier y Carmen estaban en el trabajo, Marco en una práctica de baloncesto, y solo Lucía permanecía en casa con el perro. Estaba haciendo tareas en su habitación cuando escuchó un sonido extraño, algo entre un gemido y un asma. Al encontrar a Chico en la sala, la niña comprendió que algo estaba muy mal. El perro yacía de costado, respirando pesadamente, sus ojos eran opacos y su cuerpo temblaba. Cerca de él, en el suelo, había un pequeño charco de vómito con algo extraño en su interior. «Chico, ¿qué te pasa?», exclamó Lucía asustada, arrodillándose. Al tocar al perro, sintió el calor que emanaba de su cuerpo. Las manos de la niña temblaban mientras buscaba su teléfono. Primero llamó a su hermano. «Marco, algo le pasa a Chico. Se siente muy mal». Su voz se rompía de lágrimas. Luego a sus padres. Primero a su madre, quien inmediatamente empezó a dictar la dirección de la clínica veterinaria más cercana. Después, a su padre. Javier llegó a casa primero, dejando a medias una reunión importante. Carmen los encontró ya en la entrada de la clínica veterinaria, a donde llevaron a Chico envuelto en una manta. Marco apareció 10 minutos más tarde, aún en su uniforme deportivo, con una expresión de preocupación sincera en su rostro, algo que sus padres no habían visto desde que era pequeño. «Ha ingerido algo tóxico», explicó la veterinaria, una mujer joven, con ojos cansados y una voz amable. «Parece que es veneno para ratas. Tal vez lo recogió durante el paseo o en casa de un vecino. ¿Sobrevivirá?».
Fue la pregunta que Lucía se atrevió a hacer, una pregunta que todos temían pronunciar. La veterinaria guardó silencio por un momento. Las próximas 12 horas serán críticas. Haremos todo lo posible, pero lo mejor será que se vayan a casa. Les llamaremos si... Nos quedamos, dijo de repente Javier, con firmeza. Los demás miembros de la familia asintieron, sin necesidad de concertar nada. Así comenzó la noche más larga de la vida de la familia Hernández. Se sentaron en la pequeña sala de espera de la clínica veterinaria, abrazados más de cerca de lo que lo habían estado en los últimos años. Marco sostenía la mano de Lucía mientras ella se dormía, apoyando la cabeza en su hombro. Carmen y Javier se sentaron frente a ellos, entrelazando sus dedos. ¿Cómo es posible que un perro callejero nos haga sentir que somos una familia?, preguntó Carmen en voz baja, mirando a su esposo a los ojos. Javier guardó silencio durante mucho tiempo antes de responder. Tal vez nos recordó que amar es simple, solo nosotros lo complicamos. Chico sobrevivió. Cuando a las 6 de la mañana, la veterinaria, luciendo cansada, salió a encontrarse con ellos, con una leve sonrisa, toda la familia Hernández dejó escapar un suspiro al unísono, sin darse cuenta de que habían estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Es un luchador, dijo la doctora. Deberán dejarlo en suero por un día más, pero lo peor ha pasado. Lucía rompió a llorar de alivio, enterrando su cabeza en el hombro de su hermano. Marco, para sorpresa de sus padres, también no pudo contener las lágrimas, y Javier y Carmen se abrazaron, por primera vez en mucho tiempo, fuerte y sin incomodidad. Los siguientes días, la familia se turnó para vigilar a Chico en la clínica, pasando tiempo con él mientras se recuperaba rápidamente. Javier pidió días libres, cosa que no había hecho ni siquiera cuando estaba enfermo. Carmen cambiaba turnos con colegas. Los niños corrían a la clínica inmediatamente después de la escuela. Cuando Chico finalmente volvió a casa, delgado y debilitado, pero con la misma mirada cálida, la casa de los Hernández cambió. Era la misma casa modesta en el suburbio, pero la atmósfera en ella era completamente diferente. Marco y Javier equiparon un lugar especial para el perro en la sala, con una cómoda cama y juguetes. Carmen desarrolló una dieta especial para su recuperación, y Lucía llevó un diario de recuperación de Chico, anotando cada éxito de su mascota. Pero no se trataba solo del perro. Cada miembro de la familia, sin darse cuenta, comenzó a cambiar. Javier comenzó a volver a casa más temprano del trabajo. El perro necesita paseos regulares, explicaba, aunque todos sabían que no se trataba solo de eso. Carmen cocinaba cenas familiares más a menudo en lugar de comidas rápidas. Marco ayudaba espontáneamente a su hermana con la tarea de matemáticas, y Lucía dejó de encerrarse en su habitación, prefiriendo hacer sus tareas en la sala, donde se reunía toda la familia. Una noche, aproximadamente un mes después del regreso de Chico de la clínica, Carmen encontró un viejo juego de mesa en el armario. ¿Quién quiere jugar?, preguntó sin mucha esperanza. Para su sorpresa, todos aceptaron. Aquella noche la pasaron jugando, riendo y bromeando entre ellos, como si los últimos años de esquizofrenia nunca hubieran existido. Chico, ya restablecido y recuperando su energía, estaba echado en el centro de la habitación, mirando de uno a otro de los miembros de la familia como si estuviera orgulloso de su trabajo. De alguna manera, realmente era su trabajo, devolver a estas personas la sensación de que pertenecían unos a otros. La primavera llegó, y con ella, la familia Hernández floreció de nuevo. Chico, completamente recuperado de su enfermedad, se transformó de un pobre perro callejero en un miembro familiar robusto y brillante.
Pero lo más importante fueron las lecciones que el pequeño perro de cola recortada enseñó a sus dueños. ¿Sabes lo que he aprendido gracias a Chico?, dijo un día Javier, sentado con su esposa en el patio trasero y observando cómo el perro juega con los niños. El amor no se gana. Él simplemente nos ama, no por algo, sino porque somos su familia. Carmen asintió pensativa. Y nunca guarda rencor. Recuerda cómo accidentalmente le pisaste la pata la semana pasada. Lloró no más de un minuto, y luego de nuevo te lamía la mano. Esta simple lección de perdón resultó ser una de las más importantes para la familia. Antes, los rencores y los no dichos se acumulaban durante años, convirtiéndose en un muro de silencio. Ahora habían aprendido a hablar sobre sus sentimientos y a no temer ser vulnerables. Marco, que antes cerraba la puerta de su habitación, ahora dejaba la puerta abierta. Por si Chico quiere entrar, explicaba, aunque todos entendían que no se trataba solo del perro. De nuevo empezaba a invitar amigos a casa, y una vez incluso le pidió a su padre que le ayudara con los entrenamientos de baloncesto. Para Lucía, la lección más importante fue la lealtad. Chico no nos abandonaría, incluso si la puerta se abriera y pudiera escapar, dijo una vez durante la cena. Una vez, el portón estuvo abierto todo el día, y él ni siquiera intentó salir. Porque aquí es su hogar, respondió Javier sin más. Estas palabras hicieron que todos reflexionaran. Un hogar no es solo un techo y cuatro paredes. Un hogar es un lugar donde te aman pase lo que pase, donde te perdonan tus errores y celebran tus triunfos. La familia Hernández comenzó a pasar más tiempo junta, no por obligación, sino porque realmente disfrutaban la compañía mutua. Barbacoas dominicales en el patio trasero, excursiones los sábados al parque con Chico, paseos nocturnos en familia. Todo eso se convirtió en la nueva normalidad. «Qué raro», observó Carmen, abrazando a su esposo una noche, cuando ya los niños estaban dormidos y Chico dormía a sus pies. Estábamos intentando salvar a un perro callejero, y al final fue él quien nos salvó. Quizá nunca fue un perro callejero, respondió Javier en voz baja. Quizá solo estaba buscando a nosotros todo este tiempo. Pasó un año desde que Chico llegó a la vida de la familia Hernández. El pequeño y tembloroso ovillo de pelo se convirtió en un perro seguro de sí mismo que parecía saber que este era su hogar. En su collar ahora brillaba una pequeña placa con la inscripción Chico Hernández y el número de teléfono de Javier. Nadie recordaba que alguna vez se había planeado llevarlo al refugio. La casa de los Hernández no solo cambió por dentro, sino también por fuera. Javier y Marco, juntos, construyeron una espaciosa casita para Chico en el patio, aunque el perro casi nunca la utilizaba, prefiriendo dormir dentro de casa, pasando de una cama a otra. Lucía hizo un enorme álbum de fotos que incluía decenas de instantáneas de su mascota y de la familia. Ese verano, por primera vez en mucho tiempo, la familia se fue de vacaciones. Carmen propuso visitar a familiares en México, pero los niños insistieron en elegir un lugar al cual llevar a Chico. Al final, alquilaron una pequeña cabaña en un lago, donde pasaron 2 semanas nadando, haciendo barbacoas y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Chico, que resultó amar el agua, se convirtió en la estrella de la playa, haciendo sonreír incluso a desconocidos. Es curioso cómo a veces los encuentros más importantes en la vida ocurren por pura casualidad, dijo Carmen a su esposo, observando a los niños jugar con el perro en el agua. Si no hubiera sido por aquella nevada, si Lucía no hubiera salido a tirar la basura en ese momento, si no hubiéramos estado al borde de rompernos, añadió Javier en voz baja, tomando la mano de su esposa. A veces, los salvadores más importantes
llegan a nuestra vida sobre cuatro patas, con una cola recortada y ojos sabios. Quizá el cambio más asombroso fue el que ocurrió entre Javier y Marco. La barrera que había existido durante años entre padre e hijo desapareció por completo. Ahora trabajaban juntos en el viejo coche que Javier había comprado para Marco por su inminente cumpleaños número 17. Te enseñaré todo lo que sé, prometió el padre, y esas palabras significaban más para Marco que el propio coche. Lucía, quien asistía a clases de fotografía, tomó una impresionante fotografía. Chico, sentado en el centro de su círculo familiar durante un picnic. La foto enmarcada ahora adornaba la sala como un recordatorio de que, a veces, el destino llega a nuestro hogar sobre cuatro patas, con una cola deshilachada y unos ojos llenos de sabiduría. Al final, dijo Lucía una noche, cuando toda la familia estaba sentada en el porche, observando el atardecer, no importa quién salvó a quién. Lo importante es que nos encontramos de nuevo. Gracias por revisar la historia de cómo el pequeño perro callejero Chico logró devolver la felicidad y la unidad a la familia Hernández. A veces, los cambios más grandes en nuestras vidas comienzan con pequeños accidentes que a primera vista parecen insignificantes. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás muchas más historias conmovedoras e inspiradoras que nos recuerdan los valores importantes en nuestra vida. Y si tienes tu propia historia sobre cómo un animal cambió tu vida o la vida de tus seres queridos, compártela en los comentarios bajo este video. Nos encantaría conocer tus historias y quizás una de ellas nos inspire para el próximo video.